En los años 90 apareció una empresa muy pionera en el mundo de la web, que es Macromedia. Macromedia creó algunos programas, y entre ellos hay uno de animación muy clásico, que es Adobe Macromedia Flash. Vamos a verlo aquí. Por lo menos recordar el logo. Ahí, Macromedia Flash. Seguramente ustedes van a recordar este logo. Y digo recordar porque este software ya quedó vetado. Macromedia, chicos, después fue comprado por Adobe, ¿sí? Y claro, en ese momento tanto Dreamweaver, Flash, Director, que eran programas para el mundo de la web, pasaron a las filas de Adobe. ¿Okay? Por eso es que ahora lo conocimos como Adobe Flash. ¿Sí? Entonces, Flash, ven aquí, esto es muy bueno. Es un programa que nace en el 96 y muere en el 2020. Bueno, yo creo que murió mucho antes, por lo menos unos 2, 3 años antes. Incluso, yo lo pondré un poquito más, desde que estaba Steve Jobs también en Apple. Entonces, ¿qué sucede? Que Flash fue un aliado muy bueno de la web desde los años 90, hasta como ustedes ven ahí, parte de la década del 2000, para hacer animación, ¿sí? Con la contraparte que esta animación necesitaba de un complemento, ¿no? Lo que conocemos como un plugin. Es decir, teníamos que instalar un pequeño plugin, un pequeño programa en el browser para que la animación de Flash se pueda ejecutar. Y eso no era ningún problema para los usuarios, o por lo menos para los usuarios que de pronto el navegador no tenía activado este plugin de manera predeterminada. El problema de Flash en la historia, y eso es por la cual también muere el año pasado, bueno, muere en el 2020, o sea, el anteaño pasado, es por los problemas de seguridad. ¿Sí? Inclusive Steve Jobs en su momento vetó a Flash porque tenía problemas de seguridad y consumía mucho recurso. Entonces lo vetó en los iPhone, luego Google también lo vetó para Android, y por eso es que no podemos ejecutar hoy en día animaciones que fueron construidas con Flash. Muchos videojuegos para la web se hicieron con esta herramienta. Bueno, ¿y cuál era la alternativa que se avisoraba a Flash? Era HTML5. ¿Sí? Incluso Steve Jobs mencionó que todo lo que hacía Flash, no solamente la parte de animación, sino la reproducción de videos. YouTube usaba el player de Flash en sus comienzos. Era la tecnología o la nueva versión que se estaba cociendo, que era HTML5, que es la versión que utilizamos actualmente, ¿no? Recuerden, el HTML5 o el HTML es el lenguaje de la web, inventado por Tim Berners-Lee. Entonces el HTML5 tiene algo interesante, permite animación, permite hacer muchas cosas, audio, animación, elementos multimedia, y hasta puede hacer videojuegos también con HTML5. Entonces ya no era tan necesario Flash. ¿Sí? Bueno, entonces como para resumirles la historia, lo que hizo Adobe, porque realmente Flash fue una muy buena herramienta de animación, más allá de los problemas que tenía el player, lo que hizo Adobe es adaptar a Flash para que el resultado del producto ya no sea dependiente de este player, sino que se publique en HTML5. Y ahí nació Animate, ¿sí? Adobe Animate, que es el que voy a usar ahora. Hoy en día con Animate se pueden hacer videojuegos para celulares, videojuegos para la web. ¿Sí? Adobe Animate. Y este es el icono. Este es el icono de Adobe. Entonces, este es un programa ya bastante profesional, que como objetivo principal es hacer animación para la web, pero también se lo puede utilizar para hacer animación tradicional, hacer como una historia, una narrativa, para hacer dibujos animados, claro que sí. Pero el core siempre será la web de este software, ¿okay? Poder publicar la animación para la web. Entonces voy a ejecutar. Yo les he compartido un Animate, no es la última versión, creo que la última versión ha de ser la 2021. Yo les he compartido la 2018, porque esta versión, que al principio sí se va a demorar en cargar, va a tomar unos cuantos segundos en cargar, me parece que es una versión equilibrada para nuestras computadoras. O sea, sobre todo si no tenemos una computadora rápida, con mucha RAM o una tarjeta aceleradora 3D.
Entonces, la versión 2018 es como una versión equilibrada. Es como la de Dreamweaver CS6, que es un Dreamweaver equilibrado. No demanda mucho hardware, pero tampoco es tan bien. Entonces, esta versión que les he compartido nos permite hacer todo, básicamente, o por lo menos poner en práctica los conceptos de la animación digital 2D, que es un poco lo que quiero revisar con ustedes. ¿Sí? He compartido la versión para Windows, para Mac, a pesar de que ya algunos ayer en la versión para Mac me comentaban de un problema, me decían, profe, aparece un mensaje cuando tienen un Mac actualizado a la última versión de Mac, por ejemplo, no sé, Big Sur o, o Mojave, no sé, las últimas versiones de Mac. Bueno, Mac tiene lastimosamente implementado obsolescencia programada en el software. Y entonces algunos me decían que les aparece un mensajito que dice que esta versión 2018 ya es muy viejita y que no se puede ejecutar, esta versión de aquí. Si tienen ese problema, los que tienen una Mac, no les queda más que descargarse, ahí les puse el link también en Moodle, descargarse la última versión, que es la 2021. No quedaría de otra. ¿Sí? Para Windows no hay problema, o sea, por lo menos en el caso de Windows no tiene ese inconveniente de obsolescencia programada en el software, así que en Windows pueden ejecutarlo tal como lo estoy haciendo yo. Yo creo que tengo aquí Windows 10 y no hay ningún problema en su ejecución. Esa sería mi aclaración y es un poco el comentario que se dio en la clase de ayer, que algunos tuvieron ese inconveniente. ¿Ya? Listo, no sé si tengan preguntas hasta aquí en cuanto al programa. ¿Qué voy a hacer hoy con el programa? Bueno, voy a meterme con la animación cuadro a cuadro. ¿Sí? Voy a enseñarles cómo se hace animación cuadro a cuadro, por lo menos la técnica, ¿sí? Voy a enseñarles un poco la técnica para entender un poquito el programa de cómo hacer animación cuadro a cuadro. No va a versar sobre una clase de dibujo, o sea, no pretendo enseñarles a dibujar secuencias animadas, pero sí entender la técnica digital de esta animación 2D. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Cuando ustedes cargan este software, que es la interfaz, vamos a escoger aquí hacer un proyecto HTML5 Canvas. ¿Sí? Vamos a hacer un proyecto para la web, HTML5 Canvas. Rescato, miren, ustedes con Animate pueden hacer aplicaciones, videojuegos, aplicaciones multimedia para celular, ¿sí? Para Android y para iOS, con la interfaz de este software. Este Animate sí tiene su lenguaje de programación, ojo, aquí lo tienen, aquí está, que es ActionScript 3.0. Pero van a ver que con la interfaz, por lo menos si me centro solo en la animación, no necesito programación. ¿Sí? Muchas cosas las puedo resolver con las técnicas de interpolación que tiene el programa. ¿Sí? Pero sí, claro, ya quiero hacer algo más interactivo, un videojuego. ¿No? El videojuego ya tiene que controlar la vida y los niveles y si va adquiriendo ítems. Bueno, eso ya necesito la programación de ley. Entonces voy a poner HTML5 Canvas. Ahí voy a esperar un ratito hasta que se arme la interfaz. Perfecto. Y para ponernos de acuerdo, porque aquí la interfaz está distribuida de una manera clásica, en la parte superior derecha, miren, fíjense que aquí, clásico, aquí hay algunas distribuciones más. Distribuciones me refiero, chicos, es a la disposición de los paneles. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo animador, van a ver que la interfaz mueve todos los paneles de otra manera. Yo voy a utilizar clásico para ponernos de acuerdo. No es que es una versión distinta, es la misma versión, solamente que los paneles se mueven a otros lugares. ¿Okay? Entonces, en la distribución clásica, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un cuadro de herramientas del lado izquierdo, un tool, ¿sí? Un tool. Algo interesante de este cuadro de herramientas es que está orientado a hacer imágenes vectoriales. Es decir, Flash, eh, Animate, ya esta versión de aquí, Animate, es como un programa ilustrador. O sea, les permite hacer imágenes vectoriales.
porque las imágenes vectoriales son mucho más livianas que las imágenes de mapa de bits. Ahora, eso no significa que Animate, chicos, no soporte imágenes, claro que sí. Pero Animate recomienda, y también lo hacía en su versión anterior que era Flash, lo recomienda que nosotros dibujemos todo como si estuviéramos en Illustrator, o sea, con imágenes vectoriales. Salvo por una cosita. Este cuadro de herramientas, que si bien es cierto, está orientado a hacer imágenes vectoriales, aquí voy a hacer unos ejemplos, ¿okay? Para hacer líneas, cuadrados o rectángulos, miren, óvalos o círculos, poliestar, ¿se ven? Brush, lápiz, todo esto son imágenes vectoriales, ¿eh? Es como que si estuviera en Illustrator. Entonces, lo que quería aclarar es que si bien es cierto, Animate tiene este tool, no es tan potente para las imágenes vectoriales. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, Esto es como para ilustrar de manera básica, ¿sí? Porque este software, su core es la animación, no tanto el proceso de dibujo. ¿Okay? Aún así se pueden hacer cosas interesantes con este cuadro de herramientas. Pero lo que quisiera recomendarles es que la parte del dibujo para sus animaciones las hagan en Illustrator, ¿sí? Que vendría a ser como el complemento a este software, y luego las importan a Animate. ¿Sí? Yo aquí en el menú archivo hay una opción que dice importar al escenario o a la biblioteca, y Animate permite traer imágenes de Adobe Illustrator. Entonces, Adobe Illustrator, ese sí es un programa específicamente para la ilustración, entonces tiene un cuadro de herramientas mucho más completo y una serie de opciones que complementan a la ilustración, que no las tiene Animate. ¿Sí? Repito, ¿se puede hacer ilustración básica? Sí, con Animate. Sí se puede hacer eso. Un poco me resuelvo con esto que me da para, para hacer ilustración, lo puedo hacer. ¿Okay? Pero yo recomiendo mejor que toda la parte del dibujo se haga en Illustrator y luego se traiga a Animate y ya se lo trae es para hacer la parte principal, que es la animación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos lo principal. Todo programa de animación tiene una línea de tiempo. Línea de tiempo. O el timeline, ¿se acuerdan de Photoshop? Tiene una línea de tiempo. En esta línea de tiempo, a breves rasgos, lo que nos vamos a entopar en este mundo digitalizado ya este es un nuevo medio digitalizado, nos encontramos con los fotogramas que vienen a ser las columnas. Aquí está el fotograma 1 hasta el fotograma 5. Cada 5 los está mencionando. 10, 15, 20. Arriba está la relación fotograma-tiempo. Por ejemplo, aquí dice que en el fotograma 24, este vendría a ser un segundo. O sea que esto está estandarizado al cine. ¿Eh? O sea, Animate ahorita está a 24 cuadros por segundo. Y a nivel de filas, aquí tenemos solamente una, son las capas de dibujo. O sea, yo puedo aquí incorporar más capas si quiero dibujar varias cosas. O sea, no solamente puedo dibujar en una sola capa, como que fuera Photoshop. ¿Sí? Que puedo tener varias capas y cada capa me sirve para poner algo ahí, un elemento, un dibujo, un gráfico, eh, algún elemento de la composición. Como para empezar, está bien una primera capa. Aquí las voy a borrar. Voy a quedar con layer 1 o capa 1. Y aquí tenemos como una especie de control aquí abajito, ¿se ven? Para hacer el play, para avanzar, retroceder, para ir al principio, para ir al último fotograma. ¿Okay? Entonces voy a limpiar con la flecha lo que tenga en el escenario, que lo voy a borrar para empezar. Bueno, este sería el stage o la escena del escenario. Y del lado derecho va a haber una serie de paneles que van a ir cambiando en función de lo que yo seleccione aquí. Estos paneles van a ir cambiando. Entonces, lo primero que les voy a enseñar es entender la técnica cuadro a cuadro, que era como en su versión análoga, cuando usábamos esta mesa de dibujo de animación, como lo hacía Walt Disney, eh, dominaban esta técnica, que era dibujar las cosas cuadro a cuadro. Y para esto, por lo menos en la parte digital, necesito que tengan esta pollita que les voy a hacer ahorita. Debemos entender tres cosas. Cómo insertar fotograma. Ya sabemos que un fotograma es una muestra. Fotograma clave y
o fotograma clave en blanco. Esto en inglés sería frame, keyframe, y acá este sería keyframe blanco, o fotograma clave en blanco. ¿Sí? Estos tres conceptos, o estas tres acciones, que también lo queremos ver así, es para cualquier programa de animación. ¿Sí? Cualquier programa. Puede ser Animate, puede ser Flash, puede ser Director, puede ser After Effects, por ejemplo, también, que es otro programa para animación. Digamos, ese más orientado a los efectos, pero sigue siendo para animación. Lo que debemos entender rápido del programa es cómo inserto fotogramas clave y cómo inserto fotogramas clave en blanco. Porque, desde el punto de vista de la animación, un frame es tiempo, un keyframe es un cambio, y este de acá normalmente le llamamos vacío. El keyframe blank es ausencia de animación, vacío. El keyframe es un cambio en la animación. O sea, el personaje o lo que esté dibujando está en otra posición, en otra pose, o se le ha dado un giro, por ejemplo. Y un frame normal, digamos el clásico, no es más que duración, tiempo. Digo, el personaje X tiene que quedarse 3 segundos ahí en pantalla. Entonces lo que hago es insertar fotogramas. Eso le da tiempo. Ahora, lo que va a variar de esto, chicos, es el atajo vía teclado o cómo se lo hacen los menús. Para que tengan ustedes una idea, F5 hace esto en Animate. Esto puede cambiar, ¿eh? Esto sí puede cambiar en cada programa. A lo mejor en Director es otro, el atajo vía teclado, a lo mejor en After Effects es distinto, ¿sí? Pero lo que no cambia es esto, estas tres cosas. ¿Sí? Estas tres cosas. Esto es lo que no cambia. Y en primera instancia les voy a enseñar a hacerlo, pero vía menú. ¿Sí? Vamos a hacer esto, porque también esto no, yo les recomiendo el acceso vía teclado porque luego se hace un poco más rápido las cosas, pero al principio pues uno lo hace vía menú, esto de aquí, sin ningún problema. Ok, tengamos presente esta pollita que la voy a minimizar y me voy a plantear un problema de animación. Vamos a hacer que un rectángulo se desplace de izquierda a derecha. Esa va a ser una animación bastante sencilla, pero que me va a permitir explicar la técnica. ¿Ya? Entonces voy a tener que dibujar ese rectángulo. Yo aquí en la parte de abajo solo me voy a quedar con el color de relleno. Le voy a quitar el borde, que no tenga borde, solamente relleno. Y voy a dibujar mi rectángulo aquí. Este rectángulo está en el fotograma 1. ¿Se ven? O sea, todavía mi animación pues, no dura casi nada, ¿no? O sea, solamente tiene un solo fotograma. Ahora, aquí viene lo interesante, que es cuando voy a producir, recuerden, la sensación o el efecto de movimiento. Mi rectángulo tiene que desplazarse o tiene que dar la sensación de que se desplaza de izquierda a derecha. Entonces, lo que voy a hacer ahora es irme por lo menos unos 2 o 3 fotogramas. Vamos a hacerlo cada 3 fotogramas aquí. Me voy a ubicar aquí. Y voy a insertar un keyframe o un fotograma clave. ¿Por qué? Porque sucede, miren, ahí voy a dar clic derecho. Aquí tengo las opciones insertar fotograma clave o insertar fotograma clave en blanco. Ojo, si es que algunos tienen la versión en inglés, aunque la que yo les compartí es esta que está en español, pero si se descargan la versión 2021, pues puede ser que se venga en inglés, pues esto sería frame, keyframe, blank, ¿sí? En inglés. Entonces, como yo quiero que mi rectángulo esté más a la derecha, ese es un cambio, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que el rectángulo se queda ahí mismo hasta el fotograma 4, no, sino que el rectángulo tiene que moverse un poquito más a la derecha. Entonces, eso es un cambio en la animación e inserto un fotograma clave o un keyframe. ¿Qué es lo que hace esta acción? Copia. Miren, lo que hace un keyframe es que saca una copia de lo que estaba en el fotograma 1 y lo pone aquí. Como que le hizo un control C, control V. ¿Ya? ¿Para qué? Para que yo haga ese cambio. En este caso, con la flecha, voy a poner en mi nuevo rectángulo, miren, más hacia adelante. Y esto lo voy a repetir, esa es la técnica.
Es decir, me voy a ir 3 fotogramas más adelante, nuevamente clic derecho, inserto fotograma clave. Ya sabemos que esto lo que hace es una copia de este fotograma de aquí, lo copia acá, para que yo le haga el cambio. En este caso, más a la derecha. Y vuelvo a repetir. Fotograma 10, inserto fotograma clave, y más a la derecha. Clic derecho, insertar fotograma clave, más a la derecha. Y así hasta, veamos si llegamos hasta un segundo. Ojo que esto de ir saltando cada 3, bueno, lo he seleccionado al azar, ¿eh? Ya lo voy a revisar bien, porque puede ser que usted se pregunte, profe, ¿qué pasa si lo hacemos cada 5 o cada 2? Eso va a repercutir en la animación, claro que sí. Voy a ver acá, inserto fotograma clave y listo. Ya. Vamos a suponer que hemos llegado hasta ahí. Si yo muevo, chicos, el cabezal de la línea de tiempo, que es esta línea roja, miren, y lo hago avanzar hasta adelante o hacia atrás, ya tengo el efecto de animación. Si lo quiero reproducir, como sería normalmente, doy Enter. El Enter es como el play. ¿Sí ven? El Enter es como el play. Y ahí estoy. Recuerden que el rectángulo no es que se mueve. Da la sensación de movimiento porque lo que estoy haciendo es que cada cierto número de fotogramas lo estoy desplazando más a la derecha, más a la derecha, más a la derecha. Que cuando lo reproduzco, con este efecto de la persistencia de la retina, nuestro cerebro cree que el rectángulo se mueve, ¿no? Ya sabemos que no es así. Y este vendría a ser la técnica, la primera, la fundamental, la animación cuadro a cuadro. Lo que aquí usted tendría que pensar es reemplazar a ese rectángulo azul por cualquier dibujo. Yo lo he simplificado en un rectángulo, pero claro, aquí es donde ya usted dice, claro, ese rectángulo es de pronto el dibujo de una persona en una pose como que va a caminar, ¿no? Y luego, en el siguiente, hago a la misma persona con la pose de caminar, pero desplazo un poco uno de sus pies, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, voy dibujando en función del desplazamiento de este personaje según el objetivo de la animación. Yo lo he simplificado en un rectángulo que se mueve de izquierda a derecha, ¿sí? Pero Profe, aquí, una dígame, pregunta. Eh, el dibujo es vectorizado, entonces sería un dibujo para cada movimiento. en la técnica cuadro a cuadro, sí. Salvo que tenemos una gran ventaja aquí, chicos, que no lo tenían evidentemente el viejo medio, que era la mesa de animación. ¿Cuál es esa ventaja? En el mundo digital, si yo aquí cometo errores, yo puedo, por ejemplo, déjenme que se vaya esto. Miren, yo puedo, por ejemplo, si alguien me dice, no, esto tiene que llegar más en el tiempo, yo puedo mover los fotogramas a mi antojo. Esto era algo que no podía hacer en la mesa de animación. Incluso puedo quitar, digo, bueno, este está de más. Digo, clic derecho, quitar fotogramas, ¿sí ven? Puedo copiar. O sea, puedo decir, copiar fotograma, miren, copiar fotograma y puedo pegarlo acá en medio. Aquí no se me ocurre. Digo, pegar fotograma. Ya está. Claro que eso va a cambiar un poquito la secuencia de animación, ¿sí ven? Eso me daña un poquito la secuencia. Pero aquí yo puedo mover a los fotogramas clave a mi antojo, hacia adelante, hacia atrás, puedo copiar, puedo quitarlo si yo quiero. Esa ventaja del mundo digital era la que no tenía Walt Disney, ¿sí? Porque ellos lo que hacían era dibujar cada fotograma. Y claro, por eso es que usaban el concepto de papel cebolla. ¿Se acuerdan de eso que mencionaba? El papel cebolla era para poder tener una referencia a manera de calcar el fotograma anterior, ¿no? Y entonces dibujo, digamos, el nuevo fotograma y ahí voy comparando con el anterior según el movimiento. Es como que yo viera a este rectángulo en el pasado, en los fotogramas anteriores, para saber cuánto lo tengo que mover al lado derecho. Ojo, eso es el papel cebolla. Y en el mundo digital sí existe esa opción. Les voy a mostrar. O sea, la primera ventaja que tengo en esto es que yo puedo mover, copiar, borrar eh, fácilmente. ¿Sí? Algo que es complejo
en la animación tradicional en la mesa de dibujo de animación. ¿Okay? Eso es lo que quiero que entiendan. Esto tiene una gran ventaja en el mundo digital, como técnica. Miren, por ejemplo, si yo aquí que iba saltando cada 3, digo, no, ya esto mejor los voy a mover y que se vayan saltando mejor cada 4, cada 5 fotogramas. Miren cómo yo los muevo aquí fácilmente, ¿sí ven? Y ahí voy un poco ajustando la animación. ¿Sí? Ahora, el papel cebolla o el onion skin, que es el nombre que se le daba en inglés, está aquí. En la línea de tiempo, miren, tienen aquí estos dos botones que dice papel cebolla y esto es contornos de papel cebolla. Bueno, el que más me sirve es el primero, este de papel cebolla. ¿Qué hace el papel cebolla? Cuando lo activan, van a ver que alrededor de la línea de tiempo, esta roja, arriba aparecen unos modificadores de ampliación. ¿Para qué me sirven estos modificadores? Para decirle al software que quiero ver al mismo tiempo los fotogramas que están en ese rango. Quiero verlos a esos fotogramas. Entonces, eso que estoy haciendo ahí es el papel cebolla tradicional o el onion skin que existía, que existe en la mesa de dibujo de animación. Solamente que aquí lo estoy haciendo en el mundo digital. ¿Sí ven? Entonces, tengo ya la referencia, en mi caso, que es algún objeto muy sencillo, que es un rectángulo, obviamente, el dibujo anterior para saber si el movimiento de mi rectángulo es correcto, ¿no? Porque aquí es donde les decía, yo tomé al azar cada 3, pero cuando se revisa la animación, este tiene que ser un movimiento fluido, ¿sí? Tengo que saber cómo dibujar cada secuencia, tampoco es así que al azar digo cada 3. Entonces, ¿por qué si no? Por ejemplo, algo que noto aquí en mi secuencia es que está un poquito robotizada. Es decir, el rectángulo, si ustedes lo perciben, el primer movimiento, no los que dañé después, pues está un poquito robotizado. Cuando se nota robotizado es porque quiere decir que le falta unos fotogramas intermedios para que se vea más fluido. Y eso tengo que ir corrigiendo, por lo menos en esta técnica cuadro a cuadro. ¿Sí ven? No tiene por qué verse robotizado. ¿Ya? No tiene por qué verse robotizado. Pero eso ya son correcciones que voy haciendo mientras voy dibujando cada secuencia. El papel cebolla me ayuda mucho. Yo, por ejemplo, cuando hice la animación del rectángulo, no usé el papel cebolla. Simplemente lo moví aleatoriamente un poco más a la derecha, un poco más a la derecha y así, ¿no? Entonces, todo lo hice un poco aleatorio. No lo hice con una técnica tomando en cuenta el papel cebolla según la secuencia anterior. Entonces, desde ese punto de vista, miren la ventaja que tiene eso. No sé si la pregunta era de Angélica en esta parte. Sí, profe, gracias. Por eso, imagínense si esto hubiese existido en la época de Walt Disney, o Walt Disney hubiese nacido ahora, ¿no? Porque las películas, como la de Blancanieves y los 7 enanitos, chicos, les tomaba años hacer eso. Y ya se imaginan el tema este de un segundo tener que dibujar 24 secuencias o tener las 24 tomas, era mucho trabajo. Era un trabajo de equipo realmente. ¿Okay? Aún así, miren, aún así, eh, las películas de ahora, las películas animadas computadoras, si bien es cierto, y también las de stop motion, se hacen mucho más rápido, pero aún así toma meses y algunas unos cuantos añitos hacer algunas películas animadas por computadora. Porque, tal vez ahí preguntémonos es cómo hubiese sido sin la computadora, ¿no? O sea, cómo se hubiese hecho eso de otra manera, manual, análoga, claro, hubiese tomado seguramente siglos, probablemente, ¿no? Un poco exagerando. Pero aún así, estas películas como Toy Story se hacían como en un año, más o menos, un año y medio, ¿eh? Los Increíbles, eh, las películas de Shrek, por ejemplo, y las películas de stop motion que hacía los estudios DreamWorks también, ¿okay? Laika también, que es importante. Hoy en día los dibujos animados se hacen en computadora, se hacen con este tipo de software. No necesariamente Animate, porque Animate, aunque puedo hacer ahí un dibujo animado, lo puedo hacer, ¿eh? Eh, este software está pensado más para Internet. Entonces, Animate se lo usa bastante para hacer banners publicitarios para Internet, videojuegos para Internet, secuencias animadas de intro que le conocen, una introducción a una página web tipo multimedia, entonces hace una intro animada ahí, ¿ok? Se lo usa más para eso, ¿ok? Pero
Pero ¿se puede hacer tranquilamente un dibujo animado, todo un storytelling ahí de un dibujo animado? Claro que sí, porque eh, voy dibujando. Ahora, en cuanto al dibujo, yo les recomiendo usar una tablet gráfica porque el mouse tiene sus complicaciones para dibujar. O sea, la experiencia con el mouse no es como tener, imagínense ahí, un dibujante, hoja y papel, ¿sí? Entonces, una tablet gráfica ayuda enormemente porque es el nuevo medio. La tablet gráfica, esta marca que es más conocida, la Wacom, la tablet gráfica lo que hace es digitalizar al viejo medio, que es la hoja y el papel, en este caso, a ver, el lápiz y el papel, y lo transcodifica lo digitaliza, ¿no? Entonces tenemos el stylus, este stylus es el que hace las veces del lápiz, y la tableta es sensible a la presión, que es como lo haríamos en una hoja tradicional, ¿verdad? O sea, yo al lápiz a la punta, si presiono más, pinta más negro, si simplemente presiono suave, pues entonces pinta menos. Lo mismo ocurre con estas tablets, ¿ok? Entonces yo recomiendo el dibujo eh, con ese dispositivo, porque con el mouse tiene sus complejidades dibujar de esta manera. ¿Sí? Tiene sus complejidades. Por ejemplo, quiero hacer aquí, imagínense, un Mickey Mouse. Wow, ¿sí ven? Y aparte que ahí se va a corregir un poco porque como esto es vectorial, siempre hay una corrección al final en lo vectorial. Y aquí el software, aunque me permite modelar esto, pero vuelvo y repito, no es tan potente como lo sería Illustrator. ¿Sí? Ahí me tocaría ir modelando. ¿Ven? Esto de aquí. Y sí puedo poner imágenes, ¿eh? Ojo, no significa que Animate no se puedan poner imágenes. Sí lo puedo hacer. Ahí. Voy cerrando, no sé. Tenía la... Ya, perfecto. No sé si tengan otra pregunta hasta ahí. Y les quiero mostrar. Déjenme quitar la pantalla, pues no los veo. Si tienen alguna inquietud hasta ahí. Ojo que solo estamos viendo por ahora la técnica cuadro a cuadro. Pero Animate tiene otras técnicas, que eso es un poco lo que el mundo digital le ha permitido, digamos, expandir al mundo de la animación 2D. ¿Sí? Entonces, lo que estoy haciendo ahora es como haciendo lo mismo que se hacía en la mesa de dibujo, pero como diría Manovich, automatizado, modular, todo digitalizado, se aprovecha la interfaz del software. ¿Sí está claro? Eso es lo que estoy haciendo. Y estoy replicando como que la misma técnica, repito, del viejo medio, de la mesa de dibujo de animación, en este software. Pero eso no significa que estos programas no han incorporado otras técnicas. ¿Sí? Y van a ver que eso, bueno, lo voy a dejar para la próxima clase, donde ahí hay un concepto fundamental que es quizás el que considero ha permitido transformar a la animación y es la interpolación. Incluso la interpolación ha llegado hasta la animación 3D. Sí, en la animación 3D también se hace interpolación. Y la interpolación viene de la matemática. ¿Sí? Esto es un concepto de la matemática. Miren, realmente en la animación, aunque artísticamente uno lo dibuja, uno secuencia las imágenes, detrás de todo eso hay muchas matemáticas. ¿Sí? Es como la música, ¿no? A veces uno compone una canción y habla de notas, de do, re, mi, fa, sol, la, si, de acordes, de melodía, de armonía, pero realmente detrás de toda la música está las matemáticas y parte de la física, ¿no? Porque tiene que ver con el sonido. ¿Sí? Entonces, no es que las artes está distanciada de las ciencias duras, para nada. Lo que pasa es que es como otra forma de tratar a las ciencias duras, ¿no? A través del arte. Cuando usted pinta o dibuja, pues ahí hay muchas teorías, ¿no? La teoría del color, por ejemplo. ¿Sí ven? Y en la teoría del color viene toda esta secuencia de los colores primarios, secundarios, terciarios. Y ahí hay un poco de matemáticas también. Luego todo esto se digitaliza, se convierte en RGB y el RGB es una secuencia numérica. Entonces miren cómo ahí, detrás de todas las artes, siempre están las ciencias duras. Preguntas, chicos, para avanzar un poquito en esta parte. Dejaré el potencial de este software para la siguiente clase.
Déjenme entonces mostrarles. Yo en este ejemplo me he limitado a la técnica, ¿eh? No, digamos, no he detallado la parte artística, digamos, el dibujo específicamente, ¿ok? Pero quiero mostrarles cómo sería si yo complemento a la técnica el dibujo. Entonces, yo me he descargado algunos GIF. Este software permite editar a los GIF animados. Entonces me he descargado este de un perrito para que ustedes vean cómo sería una animación con la misma técnica cuadro a cuadro. Miren, esta del perrito está hecho fotograma a fotograma, ¿sí ven? Va del fotograma 1 al fotograma 10. Pero la diferencia es que en cada fotograma, miren, se ha dibujado, no sé si lo vean ahí, se ha dibujado en diferentes poses al perrito. ¿Sí ven? ¿Ven? En diferentes poses al perrito. De tal manera que si le doy play, parece que el perrito va corriendo. Ahora voy a hacer algo más, y es porque tengo que estar dando enter a cada rato. Vamos a ponerlo en bucle. Me voy a ir a una opción que dice aquí control, reproducir indefinidamente, que esto es para poner a la animación en bucle. O sea, le doy un enter y se queda ahí. Entonces, este es el mejor complemento. Cuando se sabe dibujar bien cada fotograma y utilizo la técnica cuadro a cuadro. Miren, acá arriba. Aquí, por ejemplo, puedo ver que a diferencia de mi rectángulo, que yo saltaba cada 3, 4 fotogramas, bueno, aquí no se ha saltado nada. Aquí simplemente se ha hecho del cuadro 1 al fotograma 2, cambia la secuencia. Del fotograma 2 al fotograma 3, cambia la secuencia. ¿Sí ven? O sea, fotograma a fotograma se ha ido cambiando la secuencia. No tiene por qué ser siempre así. Déjenme mostrarles acá otro ejemplo. Porque eso va a depender mucho del objetivo de la animación. Y me voy a traer otro de este segundo perrito. Y este, por ejemplo, miren, al principio tiene animación cuadro a cuadro que es para subir y bajar su cabeza. ¿Sí ven? Esta parte de aquí es para subir y bajar su cabeza, nada más. Y luego hay frames, estos son fotogramas, porque hay duración en el tiempo. Y luego se sienta, ¿sí ven? Del fotograma 31 al 32 se sienta y se queda sentado todo este tiempo, ¿sí ven? Entonces, estos puntitos negros son los fotogramas clave. Estos gris, estos fotogramas gris son los frames, o son los fotogramas básicamente. Entonces recuerden, en mi pollita, cuando yo hablaba de los frames, son tiempo. ¿Sí ven? Y cuando tenemos keyframe, que son esos fotogramas que tienen el circulito negro, significa que es un cambio, ¿no? Pasa algo con el dibujo que está en pantalla, ¿no? Se mueve o el perrito lo dibujo en otra posición. Es para mí un cambio. Este todavía no lo he utilizado. No he usado ausencia de animación todavía. Entonces, si este lo reproduzco, vamos a ponerle enter, miren, sube y baja su cabeza y luego se siente. ¿Ya? Entonces, ahí les he mostrado, como decía al principio, complementando el dibujo, evidentemente. ¿Sí ven? Por eso que yo creo que aclaraba en un momento, la mejor herramienta para la animación, o un buen complemento, es saber dibujar, porque si no, pues el producto resultante es muy malo, ¿no?